Buenas tardes. Ya comenzamos, todavía hay chicos ingresando, así que ya comenzamos, Joaquín. Hola, Lucas. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Bien. Acá ¿Todo ya bien? van llegando. Qué bueno. Ahí ya les dije que esperemos 5 minutitos más y ya comenzamos. Dale, dale, dale. Aunque creo que la mayoría ya 24 años. Más o menos, no, ese es el número de los que están inscriptos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, si te parece, comenzamos, Andrea. Sí, sí, comencemos, Lili, comencemos. Vamos a admitir hasta las 15, ¿no? Esta mañana mandé el mensajito, hasta las 1:15 nada más. Bueno, buenas tardes para los que no los saludé cuando ingresaron. La clase de consulta de hoy, primero vamos a comenzar explicando la consigna de trabajo y luego podrán hacer las consultas que necesiten en cada caso, ¿sí? Bueno, la actividad para los alumnos promocional es una actividad que tiene fundamentalmente el objetivo de que ustedes investiguen ciertas herramientas, ¿sí? O ciertos temas que hemos ido asignando de acuerdo al listado de la gente que está en condiciones de acceder a la promoción, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es consultar ese listado. El listado está con el nombre y apellido de ustedes y el tema asignado. El tema asignado son 5 temas, de los cuales uno es el que se le ha asignado a cada persona. Los temas pueden ser gráfico, ¿sí? Gráfico específicamente circular con subgráfico, es decir, un gráfico que contenga porciones y a partir de una de esas porciones podamos obtener otro gráfico circular, ¿sí? El segundo tema son las funciones de texto, ¿sí? En el foro nos hicieron una consulta con respecto a esto, de cuántas funciones de texto podrían, digamos, ocuparse. En este caso, como mínimo 3 funciones, porque es un tema bastante sencillo, ¿sí? Porque no es demasiado difícil poder trabajar con funciones de texto. Después el tercer tema que tenemos es la función buscar. Ustedes ya vieron la función buscar en cuanto a desde una celda, la información que contiene esa celda, buscarla en una tabla. Bien, en este caso pedimos que la función buscar básicamente la utilicen comparando contenidos de tabla, ¿sí? Entonces vamos a comparar lo que contiene una tabla si está o no está en otra tabla. Es decir, que van a tener que trabajar con 2 tablitas, ¿sí? El cuarto tema es formato condicional.
pero el formato condicional que nosotros vimos era un formato condicional sencillo, con operadores, si era igual, mayor. Acá ya pedimos un poquito más específico, que utilicen ustedes el conjunto de iconos, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes plantearán ahí una tablita en donde se necesite usar este tipo de formato, ¿sí? De acuerdo a si pasa algo, aparece algún icono o no, ¿sí? Seguramente va a ser una tabla que tenga su advertencia, ¿sí? Porque los iconos van en diferentes colores. Y el quinto tema es tablas dinámicas, ¿sí? Vimos tablas dinámicas, vimos algo de segmentación, por lo tanto acá pedimos la segmentación, pero conectando dos tablas, ¿sí? Nosotros vimos la tabla dinámica y la segmentación utilizando una tabla, pero acá vamos a pedir que investiguen sobre dos tablitas y cómo pueden hacer esa conexión de una y otra tabla. ¿Sí? Una vez que ustedes investigan sobre este tema, también tienen que elegir, en la consigna dice, además del tema asignado, debe elegir entre los siguientes subtemas. Esto ya es la elección de ustedes. Validar los datos de una celda, o sea, por ejemplo, si lo que yo quiero ingresar en la celda tiene que ser un valor, por ejemplo, femenino, masculino, nada más, entonces que la celda me permita ingresar esa validación, ¿sí? También configuración de impresión, es decir, todo lo que respecta a configurar una impresión, además de todo lo que vimos, ¿no? Esperen que ingresan más personas. Además de lo que vimos, la configuración no solo del tamaño de la hoja, de los márgenes, sino qué más podemos investigar sobre configuración de impresión. Y por último, filtros, ¿sí? ¿Qué filtros pueden haber? ¿Qué tipo de filtros se utilizan habitualmente? ¿Para qué se utilizan? Siempre ustedes, con todos los temas que estamos dando para que ustedes desarrollen o elijan, tienen que hacerse esas preguntas, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo explico? ¿En qué situación yo utilizaría esto? ¿Sí? Entonces, de esa forma van a ir desarrollando cada uno de los temas. Bueno, una vez que investiguen, ¿sí? Van a tener que investigar en la web, van a tener que investigar en algunos sitios. Los sitios que nosotros pusimos ahí son sitios que nosotros les sugerimos, pero no necesariamente las tablas tienen que ser extraídas de esos sitios. Pueden ser otras tablas, siempre y cuando las tablas sean unas tablas que muestren información, algún consolidado de alguna base de datos, por ejemplo, o puede ser una tabla que muestre alguna información muy clara, ¿sí? Sobre todo eso, porque cuando le pedimos a nosotros en el trabajo práctico de gráfico, la verdad que las tablas fueron bastante básicas. Y eso en un trabajo de promoción no puede pasar, ¿sí? Porque recuerden que ustedes están defendiendo su promoción. Por lo tanto, si hay una tablita de 5 columnas por 4 filas, no es una tabla como para defender y explicar un tema como el que le estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que investigar, por supuesto, al investigar van a tener que hacer pruebas, van a tener que buscar esa tabla, van a tener que acomodar los datos de esa tabla y trabajar en un Excel, ¿sí? Entonces, no solo el trabajo se va a plasmar en el Excel, que es muy importante que quede plasmado en el Excel, sino que todos los pasos que ustedes vayan haciendo y cómo deberían ustedes explicarnos a nosotros lo que sucede cuando aplican algo de lo que les solicitamos, tiene que estar en un Word, le pedimos, y luego eso transformarlo en un PDF, o si quieren utilizar una presentación de PowerPoint, también pueden utilizar eso, ¿sí? Entonces, el día que ustedes vayan a defender la promoción, tienen que llevar estos dos archivitos, no solo el de Excel, sino el tutorial que lo llamamos nosotros, que no es más que una explicación de la herramienta que les tocó defender, ¿sí? También en una parte del texto dice que ustedes tienen que saber manejar Excel y saber responder algunas cuestiones básicas, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo,
mirando el ejemplo que ustedes plantean, nosotros vemos una referencia absoluta, por ejemplo, y le decimos, ¿por qué no aplicaste ahí referencia? ¿O qué tipo de referencia aplicaste? Ustedes tienen que saber responder, ¿sí? ¿O te parece que esto hubieras podido realizarlo con, por ejemplo, nos está mostrando tablas dinámicas, y yo le digo, podrían haber resuelto esto con una función, y cuál sería la función, ¿sí? Entonces, un poco realizar una integración de todo lo que aprendimos, más estos temas que le estamos dando, que no lo vimos, pero necesitamos que ustedes lo investiguen y nos expliquen. Ustedes hagan de cuenta que en ese momento que se sientan frente a nosotros, nosotros no sabemos nada de gráfico, no sabemos nada de filtros, no sabemos nada de tabla dinámica, ¿sí? Entonces ustedes de esa forma van a poder explicarnos a nosotros de la forma más sencilla. Por lo tanto, ustedes también tienen que practicar su exposición, ¿sí? No improvisarla, fijarse cómo la van a desarrollar, qué van a mostrar primero, después si van a mostrar el ejemplo. Es decir, que hay todo un tema de desarrollo de ustedes, ¿sí? No solamente de lo que va a tener el contenido del tutorial, sino de la explicación que ustedes vayan a dar. No sé qué otra cosa me estoy olvidando, Andrea. No, creo que nada. Yo lo único que agregaría, por ejemplo, es, las profes les hacía hincapié en el tema de lo que están presentando, de la información, del ejemplo. Eso, que ustedes entiendan la información que nos están presentando, sirve para la explicación que nos puedan dar, ¿sí? Nosotros les pedimos que ese tutorial sea en base a un ejemplo, entonces sería muy complicado inventarse una base de datos que no tenga como cohesión, que no tenga relación con algo de una situación real, más real, que es más sencillo la explicación. Ustedes ahí en el tema de las consignas, ahí tienen también qué es lo que vamos a evaluar nosotros, ¿no? Eso es importante, cómo está organizado, porque si lo hacen en Word, tienen que saber qué es lo que van a utilizar, se va a valorar mucho el uso de la herramienta, qué es de lo que aprendimos están aplicando, ¿sí? Porque también en el tutorial tienen que aplicarlo de Word. Tienen el PowerPoint también para poder aplicar. Es importante, vuelvo a repetir, el uso, qué herramientas aplico, qué elementos puedo insertar. No hago solo un texto plano, puedo copiar, insertar una tabla, insertar una imagen, ¿sí? Mientras más enriquecido la presentación, mucho mejor, ¿sí? Porque nosotros vamos a dar cuenta del uso que tienen de la herramienta. Eso, Lili. Sí, es muy importante, que creo que ustedes en los trabajos prácticos no lo tuvieron en cuenta. Cuando hicimos el primer trabajo práctico, nosotros dejábamos ahí los criterios de evaluación de una presentación. Entonces acá también le dejamos un listado de criterios, ¿no? Entonces le dice lista de cotejo para la evaluación. ¿Cómo es la organización del tutorial? ¿Cómo es la redacción? Si es claro, la creatividad, ¿sí? La pertinencia del ejemplo. Es decir, ustedes tienen que cumplir con esa lista, con esos criterios que nosotros marcamos, como para poder obtener una buena nota y defender, digamos, su promoción, ¿sí? Así que, bueno, a tener en cuenta todos esos puntitos que pusimos ahí, específicamente para que ustedes tengan una referencia de lo que se les va a evaluar, ¿sí? Ay, Lili, hay una consulta. Primero voy con la de Cande Iriarte, que creo que es más sencilla contestar que la de Joaquín. Bueno. Cande, al principio de la clase, la profe Liliana decía que al menos 3 funciones de texto tendrían que poder explicar, ¿sí? Y ahora yo ya lo agregué en las consignas del aula, así que ya van a poder ver ese tema, ¿sí? Al menos 3 ejemplos con funciones diferentes, digamos, tienen que presentar. Sí, ahí básicamente, digamos, tener en cuenta en qué momento se utilizan las funciones de texto, son muy utilizadas, ¿sí? Porque muchas veces la información que nosotros manejamos no es una información limpia,
¿sí? No es que me viene todo bien limpito para que yo pueda hacer un informe. Muchas veces la información, esas bases de datos son extraídas de otro sistema que vienen todas mezcladas. Entonces, por ejemplo, yo quiero sacar alguna información de alguna columna y tengo que empezar a trabajar con funciones de texto. Cómo separo, cómo uno. Bueno, ustedes investigarán qué funciones pueden haber. ¿Sí? ¿Y qué podría ser más útil mientras estén cursando, ¿no? En su actividad académica o en su actividad profesional, piensen en eso, a ver, ¿qué funciones podría utilizar? Ahí, al ver que dice, ¿cuánto tiempo va a ser el...? ¿Cuál sería el tiempo límite para exponer el tema asignado? Sí. Y como 10 minutos como máximo. Ahora, si está muy flojito, sí lo tenemos un poco más, porque hay que indagar más, a ver si saben o no saben, si realmente han entendido o no. ¿Sí? Sí. Sí, como máximo 10 minutos para que ustedes lo practiquen y lo vean, ¿sí? Es bueno que ustedes vayan con el tutorial y con... si ustedes en el tutorial ponen captura de Excel, es más sencillo, pero sí o sí tiene que estar el Excel desarrollado, ¿no? Entonces, cuando no entendemos algo, nos vamos directamente al Excel. ¿Sí? Acá Joaquín que había hecho una consulta. A ver, una consulta, le mandé un mail a la profesoría. Sí. Tengo Eso por eso corrección. yo decía que era más complicado responderle, porque el tema de cambio de fecha es medio complicado. No. Lo que pasa, Joaquín, es que hay un horario de la mañana y un horario de la tarde. Entonces, por eso es que no es muy complicado cambiar esos horarios. Pero está bien, si le mandaste la consulta al profesor, es nuestro jefe de cátedra y él podrá resolverte si es que es posible o no. En principio te decimos que esa es la fecha con el horario de la mañana y de la tarde. ¿Sí? Sí. Ya más allá de eso, nosotros no podemos modificarlo. También porque hay una presentación. Recuerden, chicos, que nosotros tenemos que presentar las notas, o sea que también nos corren, Finaliza el cuatrimestre. claro, nos corren los tiempos. Así que bueno. ¿Qué otra consulta? Comparación de tablas. Comparamos una tabla con otra. ¿Sí? ¿Qué encuentro en una tabla que no está en otra, por ejemplo? Googleen. La comparación de tablas es muy común ocupar la función buscar para comparar. ¿Sí? Y también es muy utilizado en la práctica. Por ejemplo, no sé, queremos saber cuántos profesionales tiene esta tabla contra esta tabla, ¿sí? O cuáles son los nuevos que han ingresado, o cuáles son los que el mes pasado cobraban 300 salarios familiares, este mes, ¿cuánto van a cobrar? Si es que están incluidos en la tabla o no están incluidos. O sea, es Lili, comparar, comparar. yo, por ejemplo, podría ser, nosotros en general estamos utilizando la función buscar B, ¿se acuerdan? Para que nos dé los datos de alguien, ¿sí? Por ejemplo, ingresábamos un código o un número de DNI y nos devolvía el nombre, la profesión, ¿sí? ¿Se acuerdan esos ejercicios como que los practicamos en clase? Ahora piensen en, a ver, ustedes tienen dos tablas, ¿sí? Por ejemplo, información de estudiantes, por ejemplo, nosotros tenemos la información por comisión, ¿sí? Y yo en otro lado tengo una tabla con la información de todas las comisiones. Quizás, no sé si estoy dando bien el ejemplo, Lili, vos después corregime. Sí, sí. Después, yo en una tabla general quizás podría tener un campo buscar de que en base a la información de mi comisión, por ejemplo, si cumplió la asistencia cierto alumno, me devuelva un valor sí o no en la tabla esta general para que yo decida si, por ejemplo, puede hacer el segundo parcial o no. ¿Me entienden? Es como que yo no la estoy utilizando para que me devuelva información, sí, es como que me está devolviendo algo para poder hacer otra acción. Así Sí. podría ser, ¿no, Lili? Sí, sí, por ejemplo, en una capacitación que realizamos nosotros, lo utilizamos mucho para comparar cuentas, ustedes que van a ser futuros contadores. Por ejemplo, tenían el listado de cuentas, por ejemplo, del mes pasado contra las cuentas de este mes, por ejemplo, ¿no?
Entonces decían, tienen las cuentas, tienen código y todo eso. Entonces decían, ¿cuál es la diferencia de utilización de un mes a otro? ¿Qué cuentas se utilizaron y qué cuentas no? Entonces buscaban, comparan, ¿sí? Para no ponerse una a una, comparar, o sea, son muchas cuentas. Entonces comparaban a ver cuál de estas cuentas ha sido utilizada en este listado de cuentas. Entonces, ahí van comparando. Si no la encuentras, te va a dar como una especie de errorcito. Ya sabes que no está ahí. No, la busca, no la encuentra, ¿sí? Es comparar. Ejemplos de gráfico y subgráfico es lo más fácil que pueden encontrar, así que googleen, ¿sí? O sea, Profe, yo tengo una duda. tengo un gráfico y dicen, por ejemplo, niños de menores a 5, mayores a 5 hasta 8 y después hasta 10, por ejemplo. Tengo 3 porciones. Bien, de esas tres porciones, después analizo una porción. Entonces, de esa cantidad seguramente que va a haber de una porción, es decir, hacemos un subgráfico. O, por ejemplo, vamos a provincia. De la provincia de Jujuy o de todas las provincias de Argentina, votaron tanto. De la provincia de Jujuy, cómo votaron de acuerdo a localidades. Es como una subdivisión, ¿sí? Ya te dije un montón, así que a buscar. Profe, yo hice así como usted está diciendo, Sí, y el tema del gráfico, al ser, por ejemplo, muchas provincias, quedan muy pequeñas las porciones. Con ese tema no hay drama. sí, hay drama. No es el ejemplo adecuado. Claro, porque usted o sea, hace rato dijo de que no nos serviría una tabla con pocas columnas y con pocas filas. Pero si nosotros a la vez también ponemos muchas columnas y muchas filas, el gráfico se ve así, digamos, con porciones muy pequeñas. Lo que pasa es que el ejemplo creo que no, ¿cómo te puedo explicar? No estaría, no sería un buen ejemplo para poder rendir la promoción, porque no se va a poder ver bien. Pero bueno, yo daría ahí una solución. Los distribuiría por regiones o algo por el estilo, ¿me entendés? Hay que buscar la solución, ¿sí? Claro, pero de la tabla grande no representamos toda la tabla, sino solamente una parte. Y A no eso. sé, eso ya es una decisión tuya, es un examen, vos lo tenés que resolver. Claro, pero mi duda es, o sea, me dijo de que no usan Visualmente, tablas chicas. visualmente no se va a ver bien, pero por Claro, eso, sí, obviamente que visualmente con una tabla grande no se va a ver. Entonces yo para hacer el gráfico necesitaría una tabla más pequeña y no estaría cumpliendo con el otro punto que usted dijo de que tendría que ser una tabla con varias filas y varias columnas. ¿sí? La información puede tener 100 filas. Ahora vos podés sacar un consolidado de esa tabla y poder armar un gráfico. Ah, bien, No a sé eso si me me refería entiendes. antes. Así, Ah, el gráfico era de toda la tabla o solamente de una información. claro, no, vos podés manejar una tabla súper grande y de ahí hacer un consolidado, por eso te digo. Lo importante es que ustedes lo que presenten y se puedan. Ustedes tienen que imaginarse que nosotros no sabemos hacer eso. Entonces vos me vas a tener que explicar a mí, mira, ¿sabes qué? Acá hice esto, agrupé, no sé, hice algo para que te pueda yo explicar que esta porción puede dividirse con esta porción. ¿Sí? A ver quién más. A ver, un profe podría ser presentación de gráficos y es el que respondí recién. Podría dar un ejemplo de aplicar formato condicional conjunto de iconos. Eh, lo que utiliza muchos iconos son los tableros de comando de gestión. ¿Sí? Los tableros que te permiten decidir. Por ejemplo, vos tenés información y de esa información que te vaya indicando, ¿sí? Si está en amarillo, cuidado, si está en rojo ya está próximo a vencer, por ejemplo, y si está en verde está todo bien, ¿sí? Entonces es manejo de información, sobre todo aplicados a los tableros de comando de gestión, ¿sí? Por ese lado tendrías que ir, Lucas,
ver los iconos de acuerdo a, ahí vas a tener que segmentar la información. O sea, de acá hasta acá va a ser roja, de acá hasta acá va a ser amarilla y de acá hasta acá va a ser verde. ¿Sí? Entonces, bueno, depende con la tabla que trabajes. No es difícil, fíjate en los videos, googleen, miren videos. Profe, disculpe, me voy a tocar funciones de texto. En base a la página que ustedes pasaron y las tablas son puramente numéricas. ¿Cómo haría lo de función de texto si las tablas son la mayoría numéricas? No, tenés que buscar tablas que contengan texto. Hay millones de tablas, chicos, de diferentes cosas. Profe, para una función de texto, ¿podría ser un ejemplo similar al que está dando? Sí, busca, fíjate. Hay muchas tablas. Hay muchas tablas, chicos. Tienen que googlear nada más y mirar, ¿sí? Sobre todo con el tema de las funciones de texto, van a tener que trabajar con tablitas grandes y que estén desordenadas, ¿sí? Entonces ustedes ahí van a poder aplicar realmente las funciones de texto, ¿sí? Acomodar ese texto, cómo hacemos, ¿sí? Si lo queremos concatenar, si lo queremos separar, si lo queremos cortar, que muchísimas cosas para hacer con texto. La tabla debe ser de 25 columnas como mínimo, eso dice la consigna. Sí, exacto. Lo que no queremos, Joaquín, es que nos den, yo le mostraría, pero no me acuerdo ahora quién era el que me hizo la tabla, en gráfico, nosotros pusimos creo que 4 columnas como mínimo, y me hizo de 4 columnas y una fila. ¿Me entendés? Entonces no era una tabla que contenía una información coherente, no, estaba mal hecho el gráfico encima, ¿sí? Entonces, nosotros ponemos ahí, sugerimos 20 filas como mínimo, porque si vos me pones una tablita de 5 filas por 3 columnas, ¿qué te puedo preguntar en una tablita así? ¿Me entendés? O sea, no estaríamos cumpliendo con aplicar Excel para el manejo de la información. Lo que nosotros queremos que ustedes ahora hagan un manejo de la información. Cuanto más grande la tabla, mejor. ¿Me entienden? Si ustedes tienen una tabla de 2000 filas, pero muchísimo mejor. ¿Saben qué, profe? Yo estoy acá extrayendo tal cosa de tal columna y nada más. Y bueno, la tabla contiene, no sé, los vendedores, contiene el stock. Hay un montón de tablas, ¿sí? Entonces, bien, nosotros miramos y decíamos, mira cómo está aplicando la función, para qué le sirvió esa función. El tutorial debe tener un mínimo, no tiene que tener un mínimo y máximo, no pusimos eso, pero por supuesto no puede ser de 100 hojas el tutorial, ¿sí? Si no, acordate de que tenés 10 minutos para hacernos entender el tema que vos tenés que explicar. Profe, yo también una duda, ¿pasamos a un gabinete o estamos ahí con el proyector? Eso. Nos sentamos cada uno con una persona. Ah, bueno. Es uno a uno, o sea, vos te sentás al lado mío, me presentás. Por favor, lleven los pendrive, lleven en el mail, lleven, o sea, tomen todas las precauciones, por favor, ¿sí? Para que no tengan en ese día inconvenientes con las presentaciones, o sea, lo pueden llevar en pendrive. Ya hoy habilitamos el box para que ustedes dejen el Excel, ¿sí? Porque no vamos a pedir que presenten el Word o el PowerPoint, porque algunas veces son muy pesados, si tienen imágenes y todo eso, es muy pesado para el aula virtual. Entonces, pero sí el Excel, ¿sí? No necesariamente, Leila, ya explicamos eso, que no sacamos necesariamente de los links. Pueden usar cualquier tabla, buscar, esa es la idea que ustedes busquen. Nosotros dejamos eso como una sugerencia nada más, ¿sí? Pueden buscar ahí, pueden buscar otras tablas, pueden buscar más afines a lo que ustedes realizan, ¿sí? O sea, a su carrera, plantearse algún desafío, ¿sí? Si yo soy
un administrador de un hotel, qué tendría que tener, qué bases tendría que manejar, ¿sí? Si soy un gerente de un restaurante, qué tendría que hacer, busco esas tablas, veo cómo lo hace otra gente, completo las tablas que me muestra en internet. Es un trabajo de investigación que a ustedes les va a llevar un tiempito mirar, observar, lo que no entienden, mirar un video. O sea, ustedes están acá para poder defender su promoción. Recuerden que ustedes ya se van de la materia y no vuelven más por informática, ¿sí? Es diferente a un regular que va a tener que rendir y estudiar otra vez toda la materia. ¿Alguna otra consulta? Volví, Lili. Se Sí. me cortó, tengo microcortes. Bueno. Yo cuando me fui estaba viendo, varios decían si pueden usar los ejemplos que estamos dando. O sea, la idea es ser creativos, chicos, ¿no? No sé, seguramente Lili ya les estuvo diciendo, pero hay que ser creativos, hay que buscar. Ustedes pongan en el Google y ya les van a salir un montón de sugerencias. Y esto que les está diciendo la profe Lili respecto de ponerse en un rol, es más, digamos, como más creativo porque desde ese rol de gerentes de una empresa, bueno, dedicada a lo que sea, ahí ya se pueden imaginar más lo que pueden hacer, ¿sí? Eso se va a valorar muchísimo, se va a valorar mucho. No esperen, y nosotros también vamos a tener en cuenta que no se estén copiando los ejemplos, los trabajos de la mañana que no sean iguales a los de la tarde. Así que también tengan cuidado con ese tema, ¿no? Porque ustedes van a presentar el trabajo, lo tienen que defender ustedes, nosotros vamos a profundizar en lo que están presentando, así que es preferible que lo hagan ustedes al trabajo. Esto de nota de los alumnos, por favor, cero el que presente nota de alumnos. Claro, ventas, venta A, B y C. Exacto, Lucas. Si vos tenés un emprendimiento, mucho mejor porque podés... Bárbaro. Sí, sí, sí. Te va a servir. Te va a servir. A ver qué otra consulta. Sí, yo creo que la mayoría de las consultas se basan en cuál tabla uso. ¿Qué tabla uso? Es una tabla que ustedes entiendan. También no vayan con una tabla que no entiendan. Qué sé yo, que tienen código, que tienen que tratar de acomodar esa información, ¿sí? Si usan una tabla que viene desde, no sé, desde México y te dice aguacate, acomoden esa información a lo que nosotros usamos, no sé, claro. Porque muchas veces tienen esa información de que no saben ni siquiera de qué habla la tabla, ¿sí? Entonces, bueno, armar algo que sea entendible. Si querés explicarlo con más gráficos, está bien. Un ejemplo, decís. Puede ser un ejemplo, dos ejemplos. Profe, Ahí, una duda. discúlpame, Antonella, le termino la idea a Belu. Belu, ahí cuando vos o el que le haya tocado esto, cuando ustedes expliquen gráfico y subgráfico, traten de ver cuáles son los inconvenientes, ¿sí? Entonces, mire, profe, si usted pone así la información, nunca le va a salir, claro. O hay que ponerla así. ¿Qué pasa si esto pase para acá? Entonces le va a dar error siempre. Algo así como nosotros explicábamos a ustedes, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de gráfico sirve, digamos? Porque no para claro, todos sirve su gráfico. No para todos, exacto. Claro. Entonces ver todos los detalles de gráfico. Gráfico no es difícil, pero sí en los detalles, ¿sí? Entonces si yo te hago después una pregunta, a ver, ¿y qué pasa si borro este numerito y resulta que el gráfico se me va a 0? O sea, vos tenés que tener la capacidad para resolverlo, porque investigaste y son experta en círculos, en gráfico circular, ¿sí? Sí, Antonella. No, era una duda similar. Yo también tengo digamos, ese punto de gráfico circular, pero yo quería saber, por ejemplo, si lo puedo luego relacionar con un gráfico
lineal para ir, digamos, como que viendo una evolución, porque también tenía esa duda de que en el gráfico circular se utilizan pocos datos, digamos, pero sí tener una tabla grande quizá para ir diferenciando, haciendo una evolución del tiempo. Claro, porque la mayoría de las veces vos no vas a tener la información así en cinco filitas y te dice, señora, usted sabe que hágame este gráfico y de acá que parte su gráfico. No, vas a tener una base de datos que vas a tener que consolidar esa información. Consolidar significa hacer un reporte, por ejemplo, en tablas dinámicas, ¿sí? Se hace toda la información que tenemos en las tablas, que es mucha, se hace un resumen. Y de ese resumen yo voy a poder hacer un gráfico. ¿Se entiende? Entonces, no es un gráfico aprobado, desaprobado, aprobado, coma de 5, coma de 6, coma de 7. No, ¿me entiendes? No es eso lo que estamos pidiendo, sino algo que sea una tabla que de ahí puedan extraer la información. A ver. Voy Tabla a dar un dinámica con ejemplo para la tabla segmentación. dinámica con segmentación y conexión entre dos tablas. Ejemplos. O sea, en realidad que la segmentación, ¿qué es importante en ese tema de segmentación? O sea, que usted nos explique para qué sirve la segmentación. Nosotros vimos un poquito nada más de segmentación. ¿Cuándo puedo aplicar segmentación? ¿Sí? Digamos, las dos tablas que deberían tener algo en común cuando yo aplico segmentación. Porque, a ver, la segmentación, digámoslo así más, básicamente podría decirlo que puede ser como un filtro, ¿sí? Pero, a ver, yo tengo dos tablas y quizás quiera tener una segmentación que me muestre la información con ciertas características, o por ciudad, o por sucursal, ¿sí? Y esa conexión entre dos tablas no les voy a decir porque es Claro. muy sencillo y ya lo estaríamos resolviendo. La idea es que ustedes investiguen, a ver, desde dos tablas dinámicas, cómo aplico la segmentación y cómo hago esa conexión para que esa segmentación se aplique a la vez en esas dos tablas. Eso es. ¿Sí? Sí. Nosotros hacemos tablas dinámicas, ¿sí? Siempre que hacemos tablas dinámicas, hacemos con una tabla. Hacemos la tabla, nos posicionamos arriba y decimos, quiero que me saque el total de la sucursal A, B y C. Bien. Ahí estamos sacando información de una tabla. Cuando utilizamos la segmentación a nosotros nos permite crear botones. Suponete que yo voy a crear un botón que me permita decir si es la sucursal 1, 2 o la A, B y C. Entonces yo aprieto un botón, me da el total de la sucursal A. Otro botón, el total de la sucursal B. Todos estamos trabajando con una tabla. Bueno, ahora nosotros te decimos, trabajar con otra tabla y que en la misma información, en el mismo resultado de lo que te va a mostrar ese informe, trabaje con otra tabla, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una tabla que tiene sucursales, vendedores, bueno, tendré otra tabla a lo mejor donde tenga información del vendedor, por ejemplo, no sé. Entonces, tiene que haber una conexión de una y otra tabla. No puedo tener una tabla de sucursales, venta, y tener otra tabla de, no sé, de cuántos patinan en Sudamérica. No se puede Claro, tienen que estar tener relacionadas. ese tipo de tablas, ¿sí? Por supuesto que la tabla que vas a trabajar y la segunda tabla tienen que tener una conexión. Si yo digo, por ejemplo, manejo un stock, cuántas son la entrada y salida de la mercadería, y por otro lado tendré los proveedores de esa mercadería. No sé si me entienden. Hay una conexión. Investiga, mira algunos videitos y vas a ver que no es complicado, porque es más, la segmentación te permite eso, hacer que dos tablas mostraran información como unida, ¿sí? Así que Claro. bueno, eso míralo. Ahí ya te di una ayudita que hay que buscar Con el ejemplo. información de dos tablitas. Dale, Ana Lucía. ¿Alguna otra consulta? Bueno.
Bueno, si no hay más consultas. Sí, Lili, yo lo único que voy a agregar es el turno de la tarde ya tiene los cupos, así que ya no van a poder inscribirse. Sí. Así que el resto que haya quedado sin inscribirse van a tener que venir el miércoles a la mañana. A la mañana, sí. Esta inscripción estuvo habilitada desde el miércoles. No estaría bueno que nos vengan a decir, profe, no puedo venir a la mañana. O sea, ya tuvieron varios días para haberse inscrito, haber elegido el turno, así que ahora lo que queda son horarios a la mañana, ¿sí? Sí. Exacto, no es que no queramos tomar, sino que es el tiempo. En la tarde no hay mucho tiempo para tomar. A la mañana tenemos más horitas y para estar con el aula habilitada, a la tarde tenemos 2 horas del aula habilitada. Entonces no vamos a tener mucho tiempo para corregir. Exacto. No hay forma, digamos. ¿Sí? Así Profe, que todo aquel que no se haya inscrito va a la mañana, recuerden. Acabo profe, de cerrar. recién acabo de cerrar porque yo hace unos minutos nomás me inscribí, justo estaba en el aula virtual y bueno, por eso me había inscrito justamente por la tarde. Y acá me sale que como que soy la única que está en la tarde a las 14:30. Por eso quería preguntarle entonces en qué turno me correspondería. ¿Ya te inscribiste, Irina? ¿Ya te inscribiste? Entonces ya, listo, sos la última justamente que se inscribió en el horario de la tarde. Nadie más se va a poder inscribir a la tarde. Listo, profe, gracias. Bien. Ahora, ¿te parece, André, que coloquemos una nueva inscripción y ya a la mañana? Porque la acabo de cerrar yo a los 2. Sí. Bueno, entonces le comentan a los compañeros que no se han inscrito porque no sabemos por qué hay varios que no se inscribieron todavía, así que van a tener que rendir a la mañana sí o sí. Por una cuestión de tiempos, ¿sí? Sí, yo ahí voy a poner un cartelito en rojo para los que no se pudieron inscribir, que vayan directamente a las 9 de la mañana el día miércoles. Y ahí dice Joaquín, sí le vamos a hacer acordar al profe Soria, pero desde ya te sugerimos, en lo posible tenés que rendir el miércoles, y si no, la opción yo creo que sería que quede regular en la materia y que te presentes a rendir en el primer turno que viene. Ah, sí, ese es otro. Esa sería la mejor opción, porque no vamos a dar otra fecha para defensa de trabajo final. ¿Sí? Nosotros ahora hablamos con el ingeniero Soria, pero creo que esa sería la mejor sugerencia, para que no pierdas, digamos, mucho tiempo, digamos, y tener fresquita la materia. Bien. ¿Nada más? Bueno, entonces, recuerden que ahora vamos a subir el box para que ustedes puedan entregar ese Excel. Por favor, no le estén colgando 5 minutos antes de entrar al aula. Va a estar el box ahí habilitado y bueno, va a estar habilitado hasta las 8. ¿Te parece? Bueno, sí, hasta las está 8 de la bien. mañana del miércoles. Ustedes Bien. rinden a las 9, a las 8 ya lo tienen que tener listo, ¿sí? Bueno, ¿nada más? ¿No hay otra consulta? Sí, Jessica, eso decíamos en la primera parte de esta clase, que ustedes tienen asignado un tema, luego tienen otros 3 subtemas que tienen que elegir para integrar, digamos, a eso que están presentando en el tema general, ya sea la validación de datos, o los filtros, o la configuración de páginas, ¿sí? de impresión. Esos temas, uno de esos tiene que estar además del que van a presentar, del general, digamos, del que hemos asignado. ¿Está claro? Profe, buenas tardes.
Y el tutorial solamente sería del tema principal que nos dieron, ¿verdad? No, de los dos. De los dos. Ah, bien, 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 De los gracias. dos. Traten de elegir temas que, por ejemplo, que se necesiten para mejorar, digamos, la presentación de ese tema general. ¿Bien? Sí. Ahí Jessica también pregunta lo mismo. Jessica, eso lo explicamos al principio, o entraste tarde, te dejé entrar, eran 18 cuando llegaste. Tenés que elegir un tema de lo que me estás nombrando ahí, o validación de datos, alguno de esos. Nosotros te asignamos uno, pero después tenés que elegir en los otros temas que aparecen en el listado, el tema que elijas a desarrollar, ¿sí? Entonces, cada uno tiene dos temas, uno que le asignamos nosotros y otro que ustedes elijan. ¿Sí, Jessica? Bueno. Tendría que ver la tabla. No, no sé cómo sería la tabla de franquicias. ¿Puede ser? Puede usar diferentes tablas, Lucas, si es que tu tabla no da para poder desarrollar los dos temas, pero si pueden desarrollar en la misma tabla los dos temas, mucho mejor. Si no ocupen otra tabla. Profe, ¿sigue habilitado, digamos, para inscribirse? Porque no encuentro. Yo estaba, digamos, estaba con muchos exámenes y no me inscribí todavía. No, Antonella, acabamos de decir que cerramos la inscripción. En la mañana tenés que rendir. ¿Sí? Ah, ¿es un solo horario nada más la mañana? A las 9. Ah, claro, porque no encontraba ninguna pestaña, digamos, para inscribirme. Y no había visto los horarios que estaban disponibles. Bien. Sí, todo aquel que no se haya inscrito, tenés que asistir a las 9 de la mañana. Van a ir entrando en el orden de que están inscritos. Y bueno, los que no se inscribieron hasta ahora van a ir toda la mañana porque ya no hay lugar en la tarde. Ya se inscribieron todos los cupos posibles en la tarde. Ah, entonces directamente me presento a la mañana. A la mañana. A las 9. Sí, de 9 a 12 vamos a rendir. Puede ser en cualquiera de esos horarios. Bueno. Bien. ¿Tienes más? ¿Alguna otra consulta? Profe, nosotros entonces con el PowerPoint vamos a ir exponiendo y explicándolo a ustedes y si no se entiende o si se necesita se va a recurrir al Excel, pero lo que mostramos sería el Power o el Word, sería así, ¿no? Sí, lo importante también es el Excel, ¿no? De que ustedes lo hayan hecho ahí bien en el Excel. Acuérdate de que el Power, todo eso es una captura de lo que vos hiciste en Excel, ¿sí? La tabla entera, todo eso va a ir en el Excel. La mayoría de las veces los chicos van y vienen con las dos presentaciones, digamos, ¿sí? Entonces dicen, bueno, carátulas, todo, o sea, una presentación de un tema. Bien, profe, gracias.
¿Alguna otra consulta? Bueno, Andrea. Dale. Quedamos en contacto en el foro. Cualquier consulta, Sí. está el foro habilitado. Quedamos en contacto y nos estaremos viendo el miércoles, ¿sí? A las 9 lo de la mañana, van a pasar por orden. Y los que se quedaron en la tarde a las 14. Bien, buen fin de semana. Y que les vaya bien a lo que tienen que recuperar teoría. No sé si hoy rinden algunas teorías. Buena suerte. Nos vemos el miércoles. Saludos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, chao. ¿Estás conectado 2 veces, Andrés? No, debe ser que quedó mi cosito de hace rato. Sí, se me corta. Tengo microcorte y las porquerías de acá como son el único servicio. No te dicen que bueno, eso es lo que hay, señora. No me dan opciones.